Hola, en este video voy a compartir un problema donde voy a resolverlo paso por paso tratando de abarcar las diferentes situaciones que se explicaron durante las clases de la función cuadrática. Estos problemas fueron seleccionados de la guía resumen que se encuentra dentro del ABA en una carpeta llamado resumen de la experiencia. Entonces, ya, sin más preámbulos, para que el video no se haga tan largo, vamos a comenzar por este problema que seleccioné. Es el problema número 10 de la guía resumen de la experiencia de aprendizaje número 2. Dice así: la propagación de un virus se modela por la siguiente función: f de x igual menos 24x más 2x cuadrado más 80, donde f de x indica el número de los contagiados en cientos de personas y x es el tiempo transcurrido en meses desde el inicio y hasta el final de un año. Entonces, ya a partir de esta situación, de este contexto del problema, comienzan a realizar una serie de preguntas que son las mismas preguntas que hemos estado respondiendo y desarrollando a lo largo de las clases de función cuadrática. Entonces, comencemos por letra A, definir la variable dependiente y la independiente y además indicando la unidad de medida. Para responder esta primera parte, yo acá voy a hacer el siguiente señalamiento. Aquí estamos haciendo la letra A. Entonces, para definir la variable independiente y dependiente, una sugerencia que la he hecho en clase y la voy a retomar acá, es que debemos primero partir por la función que me están dando. La función que me están entregando se llama f de x. Entonces, la función como tal, esta función f, va a hacer referencia a lo que es la variable dependiente, mientras que la letra o la variable que se encuentra dentro del paréntesis, esa letra va a hacer referencia a la variable independiente. Entonces, si nos esforzamos por recordar que la letra que está dentro del paréntesis hace referencia a la variable independiente, automáticamente la otra variable que queda va a ser la dependiente. Cuando vamos al contexto del problema, nos damos cuenta de la siguiente situación. X, que repito, va a ser nuestra variable independiente, está definida en el mismo problema de la siguiente forma. X es el tiempo transcurrido en meses. Entonces, ya acá nos están indicando y definiendo quién es la variable independiente. Entonces, coloquemos acá variable independiente, es la letra A. Variable independiente es el tiempo transcurrido en meses. En meses. Y así estoy agregando dentro del paréntesis la unidad de medida, tiempo transcurrido en meses. Luego, la variable dependiente sería la otra, el nombre de la función. En este caso, el nombre de la función, vamos a cambiar acá el color, el nombre de la función es f de x. Entonces, este nombre de la función me lo están indicando acá. F de x indica el número de contagiados en cientos de personas. Y ahí me están diciendo no solamente el nombre de la variable, sino la unidad de medida. Entonces, nuestra variable dependiente va a ser número de contagiados, número de personas contagiadas, número de contagiados, y la unidad de medida la podemos agregar en paréntesis, cientos de personas. Por cierto, que suele preguntarse a veces que coloque el nombre de las variables de los ejes coordenados. Entonces, cuando esa pregunta aparece en el problema, colocar los nombres de los ejes coordenados, la variable independiente siempre corresponde a la variable horizontal y la variable dependiente corresponde a la variable vertical. De tal modo, entonces, que debería escribir donde dice variable independiente en el eje horizontal, tiempo transcurrido en meses, y en el vertical debería escribir entonces número de
personas contagiadas. Y esa sería la variable dependiente que corresponde al eje vertical. Y obviamente en paréntesis, cientos de personas. Cientos de personas. Lo hice un poco pequeño, que, que se ve todo así como las letras encima de los ejes, pero es por el espacio. Pero básicamente es que quise aprovechar esta pregunta de definir quién era la variable dependiente e independiente para mostrar cómo se responde en los casos que me digan que coloque el nombre de las variables en los ejes coordenados. Entonces, una vez más repito, en el eje horizontal va a ir la variable independiente y vamos a destacarlo acá. Eso. Aquí. En el horizontal va a ir la variable independiente, tiempo en meses, y en el vertical va a ir la variable dependiente, en este caso número de contagiados, medidos en cientos de personas. Esa es la unidad de medida. Entonces pasemos ahora a la letra B. Escriba el dominio contextualizado de la función. El dominio contextualizado se refiere al rango de valores o al intervalo de valores que pueda asumir la variable independiente. Es decir, como nuestra variable independiente en este caso es el tiempo medido en meses, el dominio contextualizado se está refiriendo a cuál es el rango de valores que, que admite esta variable tiempo. Es decir, desde qué cantidad hasta qué cantidad el tiempo es posible medir el tiempo para este problema. Entonces yo suelo hacer en clase lo siguiente. Escribo, a ver, vamos a colocar acá letra B, el dominio contextualizado. En el dominio contextualizado, yo suelo escribir desde y colocar una línea y luego escribir hasta y colocar la otra línea. Y entonces buscar dentro del contexto del problema, dentro de la información que me proporcionaron, en qué parte me están dando algún tipo de dato o de información que me permite saber ese rango de valores. ¿Dónde comienza el tiempo? ¿Dónde termina el tiempo? Entonces voy a destacar acá con el color verde. Voy a resaltar, destacar con este color verde, la parte del problema donde me dan a entender o me dan la información que me permite determinar el dominio contextualizado. Y esto es acá, donde dice desde el inicio y hasta el final de un año. Esta línea o esta parte de la última línea del problema me está justamente indicando que estamos hablando desde el inicio hasta el final de un año. Y como el tiempo está medido en meses, entonces tengo que inferir que va a ser desde 0 meses hasta 12 o 12 meses, porque efectivamente un año tiene 12 meses. Entonces, como estamos hablando del inicio de un año hasta el final de un año, es desde 0 meses hasta 12 meses. Y de allí siempre voy a poder escribir mi dominio contextualizado. Entonces, para cerrar estas dos preguntas o la pregunta del dominio contextualizado, repetirles que cuando les pidan escribir el dominio contextualizado, no se trata de ver el gráfico, no se trata de adivinar, no se trata de inventar valores que no salgan de la información que me proporciona el problema. Aquí la instrucción es, vuelvan al problema, lean con atención y siempre va a haber dentro del problema una información extra, una información que me permite entonces saber desde dónde inicia la variable independiente y dónde finaliza la variable independiente. El dominio contextualizado está relacionado, repito, con la variable independiente, rango de valores para la variable independiente. Y así entonces podemos dar por resuelta o respondida la letra B. Pasemos ahora a hacer la letra C, donde me piden que determine e interprete el vértice de la función. Aquí está. Vamos a hacer la letra C. Lo pasé a otra lámina para poder tener más espacio y no escribir todo amontonado. Entonces tenemos la siguiente situación. Para responder la letra C del vértice, recordarles que en clases trabajamos una fórmula que me permitía determinar el valor X del vértice.
o el valor de la abscisa, el valor de la coordenada horizontal. Entonces, esta fórmula iba así, menos b partido 2 multiplicado por a. Esa es la fórmula para determinar la primera coordenada del vértice. Porque recuerden además que el vértice es un punto. Y todo punto se representa a partir de un par ordenado. Este par ordenado corresponde al valor de la x de ese punto y al valor de la letra y. Entonces, para determinar el valor de la x o el valor de la primera coordenada, entonces se utiliza la fórmula menos b partido 2 por a. Además, recordar que estas fórmulas van a estar escritas en la portada de la prueba. Y entonces me corresponde ahora ir a la función para identificar cuál es el valor de a, cuál es el valor de b y cuál es el valor de c. Entonces, el valor de a lo voy a ver, el valor de a lo voy a destacar acá. Aquí lo voy a escribir a, b y c. Entonces, los valores de a, b y c corresponden a lo siguiente. El valor de a siempre va a ser el número que acompaña al x elevado al cuadrado. Entonces, el valor de a en este caso es 2. Este 2 que está acá. Siempre a es el número que acompaña a el término donde está x al cuadrado. El valor de b va a ser el número que acompaña a la x que no está elevada al cuadrado. Entonces, el valor de b en este caso va a ser menos 24. Mucho cuidado con colocar 24 positivo, porque es el error más común que se comete. Que ven el número menos 24, pero por un tema de no darle importancia al signo, solamente se quedan con el 24 y escriben 24 positivo, cuando la realidad es que es un 24 con signo negativo. Y el valor de c corresponde al término independiente, es decir, aquel término que no está acompañado ni por x ni por x cuadrado. Entonces, el valor del término independiente, es decir, c, sería en este caso 80. Y estos tres valores me permiten poder trabajar entonces en calcular la primera coordenada del vértice. Sería entonces menos b. Este primer menos que estoy colocando es el menos que está en la misma fórmula. Y ahora, después de ese negativo, coloco menos 24 porque b tiene un valor negativo, menos 24. Y así estoy justificando el hecho de colocar doble negativo. Entonces, el primer negativo corresponde al negativo que está en la fórmula y el otro negativo que está dentro de paréntesis es el negativo que ya viene acompañando al número menos 24. Y esto va dividido 2 partido por a y a vale 2. Negativo por negativo positivo, 2 por 2 es 4 y 24 partido a 4 es 6. Entonces, así estoy determinando mi primera coordenada. No la voy a interpretar por ahora, pero que me voy a concentrar ahora en buscar la segunda coordenada. Una vez que tenga ambas coordenadas del vértice, entonces paso a hacer la interpretación de ambos valores. Entonces, la segunda coordenada no es más que tomar la segunda coordenada, que es la y del vértice, no es más que reemplazar el valor que conseguí, el 6, reemplazarlo en la función que me dieron al inicio. Entonces, esto es, yo debo reemplazar el número 6, yo debo reemplazar este número 6 en las x que aparecen dentro de la función, en la forma algebraica de la función. Entonces, ahí está. El 6 debe ir reemplazado tanto al lado del 24, multiplicando, como en donde está el elevado al cuadrado. Allí debo reemplazar. Y quedaría de la siguiente manera. Menos 24 multiplicado por x, pero x reemplazado por 6, más 2 multiplicado por 6 al cuadrado, más 80. Y esto sería algo así como, a ver, 3 por 24, 72, por 2 son 144, menos 144, más 72, más 80. Y esto sería menos 72 más 80, esto me da 8. Entonces, la segunda coordenada es el número 8. Es decir, el vértice tiene la siguiente forma de par ordenado. 6 para la primera coordenada, 8 para la segunda coordenada.
Y la interpretación del vértice viene de la siguiente forma. Como estamos hablando de un problema que indica personas que están infectadas de un cierto virus, a medida que transcurren los meses, entonces el primer número, el número 6, se refiere al tiempo. Ese 6 se refiere a los meses. Es decir, que habrán pasado, para el momento del vértice estamos hablando de 6 meses. Y el 8 se refiere a la cantidad de personas infectadas. Pero recordar que las personas infectadas está expresada en cientos, porque esa parte la habíamos hecho en la lámina anterior y de todas maneras acá lo podemos destacar. Hay una parte del problema donde me dicen que los infectados se expresan en cientos. Aquí lo voy a destacar. Entonces, aquí lo dice, en cientos de personas. Por lo tanto, la palabra cientos deriva de la palabra 100. 100 es como multiplicar el número que acabo de obtener, 8, los infectados, multiplicarlo por 100, agregar 2 ceros. Entonces, finalmente, cuando yo voy a interpretar este número 8, no voy a hablar de 8 infectados, voy a hablar de 800 infectados, porque es el 8 multiplicado por 100. Entonces, aquí estamos hablando de que 8 corresponde a 800 personas. Entonces, la interpretación del vértice vendría de la siguiente manera. A los 6 meses, se alcanza el número máximo de personas infectadas, que son 800 personas. Entonces, aquí solamente me queda por justificar el uso de la palabra máximo cuando estoy interpretando el vértice. Entonces, vamos a destacar esta palabra máximo, porque muchas personas estarán diciendo de dónde salió esta palabra que está acá. Muchos podrían escribir, a los 6 meses hay 800 infectados, pero algunos tal vez pasen desapercibido el hecho de que hay que mencionar, al interpretar un vértice, hay que mencionar o la palabra máximo o la palabra mínimo, y también responder por qué en este caso fue la palabra máximo. Entonces, la situación viene de la siguiente manera. Esta parábola, la parábola que representa esta función es una parábola, a ver, que es cóncava. No, aquí no podemos hablar de máximo, menos mal que me percaté de eso. Entonces, esta parábola es cóncava, cóncava con las ramas hacia arriba, así. ¿Por qué esta parábola es cóncava con ramas hacia arriba? Esto es porque la concavidad me la indica el valor de A. Como A es positivo, cada vez que yo tengo un A positivo, yo tengo una parábola que es cóncava con ramas hacia arriba. ¿Ya? Y entonces, como el A positivo me indica una parábola con concavidad de ramas hacia arriba, cóncava hacia arriba, todas las parábolas que son cóncavas hacia arriba, todas tienen un punto, el vértice está en el punto inferior de la parábola. Como el vértice está en el punto inferior, a ese vértice se le llama mínimo. Entonces la palabra que yo debía haber empleado no es la palabra máximo, sino la palabra mínimo. Me gusta haberme equivocado porque de hecho es justamente lo que suele pasar, que nos equivocamos por no comprender o por no analizar con detenimiento la situación inicial que me habla de la concavidad. De hecho, preferí equivocarme y no borrarlo y no volver a grabar el video justamente para tratar también de modelarle a ustedes el error que se puede cometer y tratar de que ustedes no caigan en eso o eviten hacerlo. Entonces, la palabra correcta es que a los 6 meses se alcanza el número mínimo de personas infectadas, que son 800 personas. Esa es la forma correcta de interpretar el vértice y no utilizando la palabra máximo. Vamos a destacar acá la palabra mínimo. Entonces, luego voy a agregar aquí una situación. ¿Qué hubiese pasado si A hubiese sido negativo? Bueno, imagínense que A hubiese sido no 2 positivo, sino que A hubiese sido menos 2. En ese caso, eso me indica que es una parábola con concavidad con las ramas hacia abajo,
¿ya? Por lo que el vértice hubiese estado en el punto superior, y si el vértice hubiese estado en el punto superior, a ese vértice se le hubiese llamado máximo y hubiese tenido que utilizarse la palabra máximo en la interpretación. Eso hubiese sido si la A hubiese sido negativa. Entonces, cada vez que les pidan interpretar el vértice, busquen la concavidad y a partir de la concavidad identifiquen si va a existir un máximo o va a existir un mínimo, y esa es la palabra que van a tener que utilizar en la interpretación del vértice. Entonces vamos a pasar ahora a la letra D, pero en otra lámina para no seguir rayando más esta de lo que ya está. En la letra D me piden que diga cuándo cuándo habrán 1000 contagiados. Entonces, el valor de los contagiados, que son en este caso 1000 contagiados, corresponde, este 1000 contagiados corresponde al valor de la función. Es decir, yo debería reemplazar esta cantidad de contagiados en el valor de la función. Sin embargo, algo que también suelo decir en clase es que cuando yo tengo que reemplazar un valor en la función, yo prefiero no reemplazarlo al principio, donde está f de x, sino reemplazarlo al final de la expresión. Y eso me facilita el entendimiento de la estructura que me queda, de la ecuación que me queda, y puedo ver un poco más claro el panorama de lo que debo hacer. Entonces, reemplazar no al principio, donde está f de x, sino al final. Otra consideración que debo hacer es que como f de x me expresa la cantidad de contagiados y me los expresa en cientos, yo a este número 1000, yo debo eliminarle 2 ceros, porque estos 2 ceros son los que yo le agrego cuando hago la interpretación de los cientos de infectados. Entonces, el número que finalmente reemplazo no es el 1000, sino el número 10, porque repito, la función los admite en cientos. Así que ya al yo colocar 10 en donde está f de x, ya estoy diciendo que ese es un 10 que en su interpretación era un 1000. Entonces, el reemplazo quedaría de la siguiente manera. Menos 24x más 2x cuadrado más 80, y esto es igual a 10. Va a pasar a restar al primer miembro, va a pasar a restar al primer miembro, y al hacerlo va a hacer que el número 80, que era el valor de la letra C, ahora va a cambiar porque ahora va a ser 80 menos 10, y lo igualo a 0 porque al traerme el 10 al lado izquierdo, ya del otro lado no quedaría nada, coloco un 0, y repito, aquí pasaría entonces finalmente que voy a tener lo siguiente. El A sigue siendo 2, como habíamos indicado antes, A sigue siendo 2, B sigue siendo menos 24 porque es el que acompaña al X, ¿sí? Este es B. Y C, que anteriormente valía 80, ahora C pasó a valer 70. Fue cambiado por efecto del 10 que coloqué al final del igual. Y con estos tres valores A, B y C, paso a utilizar la fórmula menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C partido 2 por A. De acá me va a quedar menos 24. Una vez más me queda el doble negativo. El primer negativo corresponde al negativo de la fórmula. El segundo negativo, menos 24, corresponde al negativo que ya viene acompañando el 24. Y cada vez que voy a reemplazar un número negativo, en este caso b al cuadrado, menos 24 al cuadrado, cada vez que se reemplaza un número negativo, lo correcto es colocar ese negativo dentro de paréntesis. 4 por A que vale 2 por C que vale 70. Como A y C son valores positivos, no requieren paréntesis, y aquí dividido 2 por A, que sería 2 por 2. Entonces, bueno, con una calculadora puedo hacer estos cálculos y llegar a los valores de esta ecuación. En clase hemos trabajado y hablado muchísimo de las formas diferentes como las puedo abordar, de forma tal de minimizar los errores que uno pueda cometer por el tema de signo, por el tema de orden de cálculo, por la jerarquía de las operaciones. Y entonces, bueno, aquí la idea es que ustedes practiquen para que puedan llegar
a lo que yo ahora les diría acá. Aquí salen dos valores, va a quedar 24 más menos raíz de 16, que es 4, partido 4, y de aquí obtengo dos soluciones. 24 más 4 partido 4 y 24 menos 4 partido 4. Esto sería 28 partido 4, que es 7. Y aquí sería 20 partido 4, que es 5. Es decir, como me están preguntando cuándo habrá 1000 contagiados, yo debería responder que habrán 1000 contagiados en el quinto mes y en el séptimo mes. Por cierto que hay que tener un cuidado porque a veces una de estas soluciones da con signo negativo. Cuando una de estas soluciones da con signo negativo, como el tiempo no puede tener signo negativo porque no puedo hablar de menos 2 meses o de menos 3 meses o menos 4 meses, el valor negativo yo lo debería descartar. Pero en este caso tengo dos valores positivos. Entonces, también debo tener cuidado de que cuando existe un dominio contextualizado, como en este problema, que el dominio contextualizado va de 0 hasta 12, yo necesito que los valores que estoy consiguiendo, ninguno se salga del dominio contextualizado, es decir, ninguno esté fuera del rango desde 0 hasta 12. Porque aquel valor que se salga de ese rango desde 0 hasta 12, por ejemplo, imagínense que hubiese resuelto esta ecuación y uno de los dos valores me hubiese dado, por ejemplo, 14. 14 está fuera del rango de 0 a 12. Ese 14, a pesar de ser positivo, tendría que descartarlo. Pero en este caso, afortunadamente, los dos valores son positivos y los dos valores están dentro del dominio contextualizado, que es desde 0 hasta 12. Por lo tanto, no tengo por qué descartar ninguno de los dos. Y la respuesta sería que cuando habrán 1000 contagiados, entonces habrán, esta es la interpretación, habrán 1000 contagiados, en el mes 5 y el mes 7. O lo pueden decir de otra manera. En el quinto y en el séptimo mes, habrán 1000 contagiados. Esa es otra forma de responderlo. Pero siempre hay que agregar esa última línea escrita, que a algunos le da un poco de flojera hacerlo, pero que es muy necesario porque es parte de la interpretación de los resultados que se obtienen. Y así hemos llegado a la letra E, última pregunta con respecto a este problema. En la letra E me piden que calcule y que interprete cuánto vale f de 4. ¿Cuánto es f de 4 y cuál es su interpretación o significado? Entonces estamos en la letra E, vamos a calcular f de 4. Básicamente es que vamos a reemplazar este número 4 en la X que está al lado del menos 24 y también lo vamos a reemplazar en la X que está elevado al cuadrado. Y esto va, recuerden que este número que está dentro del paréntesis corresponde a la X. Entonces, esto sería f de 4 va a ser menos 24 multiplicado por 4 más 2 multiplicado por 4 cuadrado, disculpen acá, más 80. Y esto con una calculadora se puede hacer directamente, sin embargo, esto sería menos 96, 24, 48, 96, más 32, 4 por 4 es 16, por 2, 32, más 80. Y esto finalmente sería 80 menos 96 menos 16, esto me da 16. Y como esto se trata de que este número 4 son los meses, porque es el tiempo, yo estaría hablando que en 4 meses, para buscar la interpretación, en 4 meses o en el cuarto mes, también es válido decir, en 4 meses o en el cuarto mes, habrán, y el número que conseguí al final son los contagiados. Que recuerden, como está expresado en cientos de personas, yo tengo que multiplicar por 100 o agregar dos ceros. Entonces, habrán no 16 contagiados, habrán 1600 contagiados. Y esos dos ceros, repito otra vez, salen de multiplicar el 16 por 100 por los cientos de infectados que está en la definición de la variable dependiente. Entonces, en el cuarto mes habrán 1600 contagiados. Y así hemos llegado al final de este problema donde me permitió hablar de variables dependientes e independientes,
me permitió hablar de dominio contextualizado, me permitió hablar del vértice de la parábola, me permitió buscar diferentes parámetros de la función. En una parte me permitió buscar tiempo, en otra parte me permitió buscar número de contagiados, cada uno con su respectivo procedimiento. Entonces, a partir de lo que acabamos de hacer, los invito a ustedes a que puedan trabajar ahora en este problema que también pertenece a la guía resumen. Es el problema número 2. Es un problema bastante similar en cuanto a la estructura de lo que hicimos en el problema que acabo de mostrar el procedimiento para desarrollarlo y resolverlo. Así que bueno, hasta acá dejo este video y espero que les sirva y que de verdad le funcione para estudiar y para repasar esas cosas que todavía mantienen dudas a pesar de que en clase, bueno, se han trabajado y cualquier otra duda, bueno, pueden planteármelas por mensajería interna en el ABA o en clases todavía tenemos oportunidad de vernos un par de veces más antes de la prueba.